Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, oh, oh. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, 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 en mi corazón. Oh, oh, oh. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar, hey. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, 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 en mi corazón. Oh, oh, oh. En esta hora un saludo para cada uno de nuestros hermanos que están hoy atentos a la palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y es así como hoy llegamos al capítulo 4 de este precioso y poderoso Evangelio. Así es que vamos a leer los primeros 20 versículos. Dice así la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron,
y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra, Señor, entra en nuestros corazones y rogamos para que cada uno de nuestros corazones sea esa buena tierra que esté preparada para recibir esa semilla preciosa de tu palabra y de tu evangelio. Rogamos, Señor, que nos des entendimiento, que abras nuestros ojos ante las verdades poderosas de tu evangelio. Rogamos que la luz de tu evangelio penetre lo más profundo de nuestro ser, trayendo luz e iluminación a cada rincón de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Desde el siglo I, la nación de Israel estuvo dominada siempre por la expectativa mesiánica. El pueblo judío siempre imaginaba un libertador que lo vendría a rescatar de la opresión que en esos momentos estaba sufriendo por parte del Imperio Romano. Ellos creían, como también dice la palabra, que sería restaurada esa gloria de Israel y todo lo que se había perdido. Pues Israel ya había pasado por varias situaciones opresivas por otros imperios como el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio romano y en ese siglo presente, en ese primer siglo, pues el imperio romano. Como lectores y dedicados estudiosos del Antiguo Testamento, los judíos siempre miraban hacia las promesas del reino mesiánico y estaban convencidos de que Dios restablecería el trono de David en Jerusalén y exaltaría a la nación de Israel sobre todas las demás naciones del mundo. Y en tiempos del Nuevo Testamento, la única dinastía real que realmente existía en Israel era la dinastía de los Herodes, que pues ellos gobernaban con el consentimiento de Roma. Sin embargo, pues Herodes el Grande y sus hijos eran edomitas, eran descendientes de Esaú, quienes reiteradamente ponían sus propios intereses por sobre los intereses del pueblo judío. Recordemos que bajo el imperio romano el pueblo estaba obligado a pagar impuestos que eran muy onerosos, que se convertía eso en un recordatorio permanente de la esclavitud que ellos estaban viviendo. De igual manera, también la brutalidad que ejercían los romanos sobre el pueblo judío, pues a causa del monoteísmo judío era muy fuerte. Y a medida que esa opresión extranjera crecía, de igual manera también esas expectativas y esas llamas a una anticipación mesiánica
ardían cada vez más en el corazón del pueblo. De tal manera que cuando Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto y él se presentó a sí mismo como el precursor del Mesías, pues la respuesta que tuvo el pueblo fue una respuesta bastante entusiasta. Fijémonos que multitudes de todo Israel viajaban al desierto para oír a Juan el Bautista, para escuchar lo que él tenía que decir. Y estos corazones, me imagino, iban rebosantes de expectativa y de alegría por lo que Juan les declararía. Y precisamente en este mismo evangelio, como ya lo hemos visto, en el capítulo 1, en el verso 6 y en el 7, él habla claramente, él dice: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Pero démonos cuenta que hay como una ironía en cuanto al Mesías esperado, porque cuando realmente llegó el Mesías, ¿qué hizo la nación de Israel? Lo rechazó. El apóstol Juan lo manifiesta con las palabras que son muy conocidas allí en el primer capítulo de Juan, verso 11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, las mismas multitudes que estaban esperando la venida de ese Mesías, de ese Salvador, finalmente se volvieron en contra de él y al final pidieron su muerte. El mismo apóstol Pedro lo manifestó ante una audiencia judía en el templo. Miremos lo que dice allá en Hechos, capítulo 3, versos 13 al 15. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. De tal manera que, de un modo inconcebible, el mismo pueblo de Israel odió, despreció y menospreció al ungido de Dios, al Mesías. Como les menciono, en una época en que la expectativa de ese Mesías era muy grande. Realmente el pueblo de Israel, lo que él estaba esperando es que ese Mesías viniera a traer una liberación política, esa liberación que se había prometido en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que el Mesías vendría y lo haría. Pero ellos no tuvieron en cuenta también las otras profecías que decían que el Mesías primero debía padecer y debía morir. Pero miremos qué es lo que sigue explicando el apóstol Pedro allí en el versículo 18 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Dice: Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ahora, desde luego que el Señor Jesucristo regresará un día en el futuro para establecer su reino glorioso en Jerusalén. Así lo manifiesta el libro de Apocalipsis en el capítulo 11 el capítulo 19, del verso 11 al verso 6 del capítulo 20. Es una promesa que está por cumplirse. Y en ese tiempo, todas las promesas del Antiguo Testamento para su pueblo con relación a su reino terrenal se cumplirán a la perfección. En el tiempo de Dios, cada una de las promesas que Él dijo, que Él manifestó, serán cumplidas. Ahora, tenemos que entender que en su primera venida Jesús vino como el Cordero sacrificial. Ese Cordero que llevaría todo el pecado del mundo, que llevaría sobre sí todo el castigo al morir en la cruz. De la misma manera, el apóstol Pedro lo manifiesta ya en su primera carta, en el capítulo 2, del verso 21 al 25, donde dice así la palabra de Dios. Dice: para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y el mismo Señor Jesús también declaró su misión, y básicamente con estas palabras, allá que se mencionan en Marcos 10:45. Dice así la palabra de Dios: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está, mis hermanos, claro que el papel que el Señor vino a hacer fue como siervo sufriente. No correspondía con las expectativas que había en ese tiempo de un príncipe guerrero que derrotaría a los romanos. Aunque había un gran interés en los milagros de Jesús, la cantidad de sus verdaderos discípulos era relativamente pequeña. Y debió haber sido también difícil para los discípulos de Jesús pues entender por qué tan pocos del pueblo judío y en especial de los dirigentes religiosos realmente no creyeron en él. Y en numerosas ocasiones habían sido testigos de cómo el Señor Jesús ejerció su poder divino sobre los demonios, sobre las enfermedades y hasta la misma muerte. Ellos sabían que Él era el Mesías. Dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 8 del mismo Evangelio de Marcos, en el versículo 29, dice: entonces les dijo el Señor Jesús a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Ahora, fijémonos que los dirigentes religiosos de Israel cada vez se estaban esforzando más por tratar de desacreditar a Jesús. Y como lo vimos la vez anterior, ellos ya habían declarado que el poder que el Señor Jesucristo ejercía sobre los demonios era por el mismo príncipe de los demonios, ¿sí? De tal manera que las multitudes que habían venido a ver a Jesús se vieron atrapadas como entre dos posiciones, ¿cierto? Primero, veían los milagros de Jesús y el poder que se estaba moviendo en Jesús, y por otro lado, ¿sí?, estaba la presión de los dirigentes religiosos, a quienes pues no querían tampoco ofender. Incluso algunos de los mismos fariseos experimentaron esa misma tensión. Lo podemos mirar allí en Juan capítulo 12 versos 42 y 43. Dice así la palabra del Señor, dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. De tal manera que, mis hermanos, el temor al hombre, junto con las exigencias del elevado costo de ser discípulo de Cristo, pues hicieron que muchas personas que fueron atraídos inicialmente a Jesús, finalmente se alejaran. El apóstol Juan lo menciona precisamente allí en el capítulo 6 de su Evangelio, en el versículo de 66, porque dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, ¿por qué toda esta situación ocurrió así? ¿Cómo pudo ser que el tan esperado Mesías fuera tan ampliamente rechazado por su propio pueblo? Pues sin lugar a dudas el poder que el Señor Jesucristo estaba ejerciendo pues era venido de Dios, era divino. Sus enseñanzas de igual manera eran enseñanzas con autoridad. Sus milagros y todo el accionar sobrenatural que estaba realizando el Señor Jesucristo era innegable. Su vida, una vida sin pecado. Su popularidad
sin precedentes. Pero todas estas cosas, a pesar de todas estas cosas, su ministerio terrenal no tuvo un grupo muy grande de seguidores. Tal vez, te parece, algunos estudiosos dicen que eran algunos 500 o algo más. Y estos 500 posiblemente en Galilea, como lo menciona ahí la palabra de Dios, y unos 120 en Jerusalén. Lo podemos ver allí en Hechos capítulo 1, verso 15. Dice Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Aquí nos está hablando de los discípulos en Jerusalén, pero los de Galilea vamos a ver cuántos son. Y esto lo vemos en Primera de Corintios capítulo 15, verso 6. Dice así la palabra de Dios: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora, podríamos hacernos una pregunta: ¿por qué con un ministerio tan poderoso, con una palabra tan clara y tan llena de autoridad, y con la cantidad de multitudes realmente que lo seguían, por qué verdaderamente sus discípulos eran pocos, no eran un gran número? Y parece que esta misma inquietud la tuvo uno de sus seguidores, quien en un momento dado le hace precisamente esa pregunta que le encontramos allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, verso 23. Y dice así la palabra del Señor: y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y fijémonos que el mismo Señor Jesucristo ya había contestado esa pregunta, precisamente allí en el Sermón del Monte. Lo podemos ver en el capítulo 7 de Mateo, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, aquí el Señor Jesús también nos está haciendo un énfasis en la estrecha exclusividad del Evangelio. Aún así, los que creyeron en Él debieron preguntarse por qué la mayoría de sus propios compatriotas rechazaban al Mesías, incluso después de un inicio, que en un inicio respondieran a Él con entusiasmo y con fascinación, y con el fin de ayudar a que sus discípulos entendieran la causa de ese rechazo que cada vez venía creciendo más por parte de Israel. El Señor les narra una parábola para aclarar directamente esta situación, esta pregunta o esta incógnita que los discípulos tenían. Y es por eso que aquí en Marcos capítulo 4 vemos que él describe una parábola con diferentes tipos de tierra de cultivo. Y luego, después de que les narra esta parábola, él les explica o les expresa el propósito de esta parábola y de todas las demás parábolas. Así es que vamos a mirar con mayor detenimiento cada uno de estos versos. Vamos a tomar desde el verso 1 al verso 8. Dice: otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno.
Bueno, después de que, como vimos la ocasión anterior, después de que la familia de Jesús fue a buscarlo con la intención de llevarlo de vuelta a Nazaret, Jesús salió de la casa donde había estado ministrando y se acercó nuevamente o se retiró a las orillas del lago de Galilea. Y dice la palabra que allí estaba rodeado por muchas personas. Dice que otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. De la misma manera, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, dice que aquel día, verso 1, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Parece que después de curar a un ciego, mudo y endemoniado, pues Jesús había sido acusado por los fariseos de que tenía el poder por causa de Belcebú. Y en respuesta, el Señor les advirtió del peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo que estaba obrando por medio de él. A pesar de la oposición que tenía dentro de la élite religiosa, de los escribas y los fariseos allí de Israel, pues Jesús seguía siendo muy popular entre el pueblo a causa de las obras que él hacía. Entonces la gente se agolpaba cada vez más en torno a él y pues lo obligaban generalmente a estar en lugares rurales, alejados de las ciudades, pues para dar cabida también a todos los que acudían a él a causa de sus milagros. Y en esta ocasión también la palabra dice que se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. O sea que para hacer frente a toda esta multitud y para que no lo apretujaran, él pidió una barca. Parece que probablemente fue una embarcación pequeña, pesquera, que estaba en la orilla para poner espacio entre la multitud y él. Y de esa manera estaba entonces él predicando la palabra del reino de Dios. Y este mismo estilo es el mismo estilo que utilizaban los rabinos. Generalmente se sentaban para enseñar. Y la gente permanecía en la playa atento a sus enseñanzas. Y fíjense que la palabra dice que en esta ocasión el Señor les enseñaba por parábolas muchas cosas. Les enseñaba por parábolas muchas cosas. Allí en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo vemos la multitud de parábolas que el Señor Jesús les enseñó, les compartió a sus discípulos y a las personas que estaban con él. Primero comienza con la parábola que llamamos nosotros la parábola del sembrador. Luego comienza con parábolas como la del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio, la parábola de la red. Son múltiples las parábolas que el Señor Jesús usó para enseñar al pueblo. Ahora, ¿realmente cuál era el propósito de las parábolas? Pues era clarificar una verdad a los que estaban escuchando, ¿cierto? A todas las personas, a los creyentes que estaban escuchando la palabra, esa parábola traía luz, traía claridad, mientras que a los incrédulos se ocultaría esa verdad. O sea que aquí hay doble condición. Era de bendición para los creyentes que escuchaban la palabra y la recibían, pero también era un juicio. ¿Para quién? Para los incrédulos que no recibían la palabra. Ahora, el término parábola viene del griego que es parabolé, que proviene de dos palabras griegas. La primera es para. ¿Para qué significa? Significa junto a, al lado de. Y la segunda, ballo, que significa poner o colocar. O sea, la idea es hacer una comparación o colocar algo junto a otra cosa en aras de una ilustración o una explicación.
De tal manera que el Señor Jesús utilizaba estas parábolas usando objetos conocidos o prácticas que se hacían allí en Israel en esos tiempos, y a través de estas herramientas él estaba aclarando verdades espirituales que muchas veces eran desconocidas o que eran a veces demasiado complicadas para los oyentes. Y esta forma de enseñanza a través de parábolas era una enseñanza común que hacían los rabinos en aquella época. Entonces aquí el Señor Jesús presenta esta parábola, ¿sí? Y les decía en su doctrina, es lo que dice la palabra, les decía en su doctrina, oíd, oíd, que es una orden. ¿Una orden para qué? Pues para poner atención a las palabras que él estaba por pronunciar, por decir, por manifestar. Y el Señor eligió un escenario muy conocido como la base o como el trasfondo de esta parábola. Y él escogió la tierra, los diferentes tipos de terrenos. Dentro de los oyentes me imagino que habrían muchos que eran agricultores y ellos mismos sabían por experiencia propia lo que significaba pues que el sembrador saliera a sembrar sus campos. No, para ellos no era nada oculto. Además, en esa sociedad de Israel, era una sociedad bastante agraria. En el siglo I estaban muy familiarizados con esta analogía que el Señor Jesucristo utilizó. ¿Por qué? Porque los campos de Israel se cubrían de sementeras de muchos cereales, especialmente en Galilea. No era raro ver un hombre con un saco de semillas sobre los hombros esparciendo su semilla sobre los surcos del campo. Eso ya era conocido para el pueblo de Israel. De tal manera que los oyentes de Jesús estaban familiarizados, eran conscientes de esos tipos de terrenos sobre los que podía caer la semilla, cuando ese sembrador salió a sembrar. Ahora, esparcir las semillas pues significaba pues que algunas semillas inevitablemente caían en varias clases de tierra, porque en esa época pues esparcía la semilla a través de las manos. Y dice la palabra que aconteció que una parte caería junto al camino. Aquí hace referencia pues a los senderos estrechos que cruzaban esos cultivos allí allí en Galilea, por donde pues lógicamente transitaban los viajeros. Y Jesús y sus discípulos habían andado anteriormente, como lo vimos ahí en el capítulo 2, cuando los fueron acusados por los fariseos de que recogían espigas en el día de reposo. Ahora, esos caminos o esas sendas eran unas sendas secas, no ofrecían ninguna protección contra el clima de Israel, que era un clima cálido y árido. Y pues debido al constante tráfico a pie de las personas y aún de los animales, esa tierra cada vez se iba compactando más, quedaba muy dura, así como un pavimento. Así que era casi imposible que cualquier semilla que cayera allí, pues penetrara en la tierra y echara raíces. Y debido a que esa semilla que cayó junto al camino yacía expuesta a lo largo de ese polvoriento sendero. Pero dice la palabra que al poco tiempo dice que vinieron las aves del cielo y la comieron. Generalmente cuando se hacía la siembra, al sembrador le seguían las aves volando por detrás y esperando a que él se hubiera ido mucho más adelante o a otro lado, con el fin de que estas aves descendían y se comían la semilla que estaba ahí accesible. Ahora, cualquier otra semilla que no se comieran las aves, dice la palabra que sería hollada. Allá en Lucas capítulo 8, verso 5, dice lo siguiente:
Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. ¿Por quién fue hollada? Pues por los viajeros que caminaban a lo largo de ese camino. Y sigue diciendo la palabra, en Marcos dice que otra parte cayó, aquí ha hablado de un segundo grupo de tierra que también es improductiva, y es de pedregales, donde no tenía mucha tierra. Israel está conformado por terrenos muy pedregosos y muchas piedras generalmente estaban por debajo de la superficie, aunque los agricultores siempre quitaban las piedras que encontraban en sus campos antes de plantar, pues había lugares en que la piedra que estaba debajo no se podía ver, generalmente era piedra caliza que estaba cubierta en la parte superficial de tierra. Y la parábola nos muestra que cuando esa semilla cae en este tipo de superficie, dice que brotó pronto. Una planta crece rápido. ¿Por qué? Porque la tierra pues era cálida, pero la roca que está debajo, ¿sí?, no le permitió dar fruto, aunque esa misma piedra en algún momento podía atrapar la humedad y los nutrientes. Y lo que aún en un principio se veía como algo que iba muy bien, era algo simplemente temporal, porque dice que la planta inicialmente brotó, pero debido a que no tenía profundidad de tierra, ¿sí?, si no había profundidad en la tierra, pues sus raíces no pudieron desarrollarse. En consecuencia, ¿qué sucedió? Una vez salido el sol, dice la palabra, se quemó. Y en ese calor de esos lugares tan secos, pues era un calor muy abrasador. Y sigue diciendo la palabra, dice, porque no tenía raíz se secó. Y fue muy rápido esa manera como se secó. De tal manera que sin un sistema adecuado de raíces, la planta no podía tener ni la humedad ni los nutrientes necesarios para poder desarrollarse adecuadamente. Lo vemos allá en Lucas capítulo 8, verso. Dice así la palabra, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Sigamos con el versículo 7 del capítulo 4 de Marcos. Dice, en otra parte cayó. Dice, aquí nos habla de un tercer tipo de terreno. Dice, entre los espinos. Pues aunque esa tierra parecía buena, después de que fue preparada, después de que fue labrada, había ahí espinos. De tal modo que cuando esa semilla comenzó a germinar, cuando comenzó a brotar, también comenzó a brotar con él un cultivo de malas hierbas que creció junto con la semilla. ¿Y qué hizo? Pues agobió a esa semilla, la asfixió, le quitó los nutrientes y finalmente le quitó la vida. ¿Sí? Que los espinos le quitaron el agua, los nutrientes y crecieron a tal punto que la ahogaron. Y por eso dice la palabra que no dio fruto. Entonces, estos son los tres primeros tipos de terrenos. Los tres primeros tipos de terrenos. Pero finalmente, en contraste con estos tres primeros suelos, que fueron unos suelos o unos terrenos inútiles, la palabra dice que por otra parte, ¿sí?, otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Pero otra parte, verso 8, pero otra parte cayó en buena tierra. Y este terreno no estaba compactado como el camino, ni era superficial como el de la tierra rocosa, ni estaba lleno de malezas como el terreno con espinos. Más bien era una tierra suave, una tierra profunda, libre de espinos, rico en humedad y rico en nutrientes. Y cuando la semilla cae en este suelo, la palabra dice que dio fruto, pues brotó y creció. De tal modo que produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, en el antiguo Israel, cuando los agricultores segaban su cosecha, por lo general esperaban que el rendimiento de ese cultivo fuera de 6 a 8 veces más. Pero un cultivo
Ahora, si era un cultivo de 10 veces más, habría estado, wow, por encima del promedio. Y fijémonos que cuando el Señor Jesús estaba hablando de cultivos que producen a 30, a 60 y a 100 por uno, pues son porcentajes que son inimaginablemente altos, ¿sí? Altísimos. Entonces sus oyentes, me imagino que habrán quedado sorprendidos por este tipo de resultados que son asombrosos. Bueno, muy bien, continuemos con el verso 9 acerca del motivo o el propósito de las parábolas. Dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, retomo el verso 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Fijémonos aquí cómo el Señor Jesús concluye su parábola con una advertencia, pero también con un juicio. No todos los que lo oyeron hablar pudieron entender la verdad que él quería explicarles a través de esta parábola. ¿Por qué? Porque pues, el significado de la parábola sería revelado solamente a aquellos cuyos corazones estaban listos para recibirlo. Para los demás resultó ser un enigma. Miren lo que dice la Biblia. Entonces Jesús les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y fijémonos que muchos de los líderes religiosos, junto con muchos de los laicos de la multitud, ya habían rechazado al Señor Jesús. O sea que el juicio sobre ellos fue que sus corazones y sus oídos estaban cerrados a sus enseñanzas. Y en consecuencia, a ellos no les dio ninguna interpretación de ninguna parábola. Pero, sin embargo, esta declaración que el Señor Jesús hace sirve también como una invitación para que los creyentes que estaban dispuestos a escuchar, ellos sí recibieran la explicación de parte de Él. Sigue diciendo la palabra, cuando estuvo solo. O sea, es decir, que cuando las multitudes se habían ido ya, Jesús quedó solo rodeado por sus discípulos más cercanos. Por eso la palabra dice, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y miremos lo que dice también Mateo capítulo 13, verso 10. Dice así, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Los mismos discípulos pues no entendían por qué Jesús decidió dirigirse a las multitudes usando estas parábolas. ¿Por qué contaba historias sin explicar el significado? Pues había una inquietud en ellos y parece que de la misma manera ellos tampoco estaban entendiendo lo que el Señor quería enseñarles en esa parábola. Ahora, los mismos discípulos no supieron cómo interpretar esta parábola hasta que él mismo les explicó el significado. Muy bien. Fijémonos que Jesús también ofreció otra explicación para el uso de estas parábolas. Dice, ocultar la verdad de los de corazón duro y revelarle esas verdades o iluminar esas verdades a quienes creían. Por eso la palabra les dijo, a vosotros, ¿quiénes eran ellos? Los discípulos que habían creído en él. Dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera. ¿Quiénes son los que están fuera? Pues los que han rechazado el mensaje de a Cristo y a Cristo mismo. Dice, reciben por parábolas todas las cosas. O sea que los seguidores de Cristo tenían oídos para oír. Y el Señor Jesús les revela el significado de esa parábola.
Fijémonos que aquí se habla del misterio, el misterio del reino de Dios. Y la palabra misterio viene de una palabra griega que es musterión, que se refiere a la verdad espiritual que antes estuvo oculta, pero que ahora es revelada. Aquí en la Biblia no se utiliza la palabra misterio como hoy en día muchos de nosotros la interpretamos, como acontecimientos inexplicables o algunas cosas sin resolver, tramas intrigantes o cosas de eso. Es misterio, no. En la antigua Roma, los miembros de sectas paganas se llamaban religiones de misterio. Ellos realizaban ritos clandestinos y se enorgullecían de poseer conocimiento secreto. Pero en la palabra de Dios, en las Escrituras, la palabra misterio no se refiere a ninguna de estas ideas. Los misterios del Nuevo Testamento, consisten en revelación y explicaciones de la verdad divina, que los creyentes antes de la era del Nuevo Testamento no las entendían por completo. Aunque estaban mencionadas en el Antiguo Testamento, no había la revelación ni la iluminación necesarias para que este misterio fuera aclarado, fuera develado, fuera mostrado. Así que lo que habla del misterio del reino de Dios, se está hablando con referencia al reino de Cristo, al reino de la salvación. Ahora, sabemos que Dios reina sobre todos, ¿sí? Pero el reino de Dios, el reino de la salvación, está conformado solo por aquellos que le pertenecen a Él. ¿Cómo? A través de la fe. La fe que han puesto en Él, en el Evangelio del reino, es la fe que salva. ¿Por qué? Porque han reconocido a Jesucristo como su Señor, lo han reconocido como su Salvador. Y la palabra de Dios dice que han sido rescatados. Allá en Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14 dice que hemos sido rescatados de la potestad de las tinieblas y que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y además, ¿sí?, los que han creído, los que han aceptado o han reconocido a Cristo como su Señor, ahora han sido adoptados en la familia de Dios, y lo manifiesta ya el apóstol Pablo cuando le escribe la carta a los romanos en el capítulo 8, versos 14 al 17. Dice así la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De tal manera que los que han sido adoptados en la familia de Dios ya no pertenecen al sistema del mundo. Ahora son ciudadanos del reino de Dios. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Ahora, ¿cuál era el propósito de las parábolas para los incrédulos? Pues era ocultarles la verdad. Por eso la palabra dice: para los que están fuera. ¿Fuera de qué? Pues fuera del reino de Dios. ¿Y a quiénes se está refiriendo particularmente en ese texto? Pues a los dirigentes religiosos que acababan de declarar que Jesús estaba endemoniado. Lo vemos allá en Marcos 3:22, como lo vimos la vez pasada. O sea que las parábolas para ellos quedaban sin explicación y por lo tanto para ellos eran solamente enigmas. Y dice la palabra que desde ese momento en adelante las personas recibirían por parábolas todas las cosas, lo cual representaba una realidad del juicio divino por su persistente incredulidad. Y Jesús ilustró este punto refiriéndose a Isaías capítulo 6, versos 9 y 10. Miremos qué dice. Dice ahí en Isaías 6, 9 y 10.
y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora miremos lo que dice Marcos: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Fijémonos que el texto de Isaías fue escrito como unos 7 siglos antes. Y fíjese que era una descripción muy acertada de la situación de los israelitas incrédulos en la época de Jesús. Ahora, durante el ministerio de Isaías, el pueblo no hacía más bien caso a las advertencias que el profeta les hacía vez tras vez, hasta que tuvieron sus conciencias tan cauterizadas y estaban tan embotados en sus propios sentidos espirituales que ya no tenían ninguna capacidad para entender o responder a la palabra de Dios, y Dios permitió que endurecieran el corazón hasta tal punto que ya no podían ni siquiera arrepentirse. Y en consecuencia pues viene el juicio divino sobre Israel. Y en este caso particular de Isaías, el juicio vino a través de un ejército invasor, como lo fue a través del rey Nabucodonosor. Vino juicio sobre el pueblo de Israel. Ahora, las parábolas también, mis hermanos, representan una forma parecida de juicio sobre la incredulidad que él encontró en las personas en ese primer siglo, debido a ese rechazo continuo, el rechazo permanente de las enseñanzas a través de las manifestaciones de los milagros. Y fíjense que desde ese momento el Señor comenzó simplemente a enseñar a través de parábolas, dice la palabra, para que no pudieran entender, para que no pudieran comprender la verdad, para que no se convirtieran ni les fueran perdonados sus pecados. Y si no son perdonados sus pecados, se enfrentarían la ira de Dios. Y fijémonos que el juicio de Dios vino más adelante sobre Israel, sobre esta apóstata nación que rechazó al Mesías. Fue a través del Imperio Romano, cuando en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue totalmente destruida por los romanos. Ahora, ese juicio vino sobre el pueblo físico de Israel. Pero también tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que ese juicio también viene en el área espiritual. Si se rechaza al Mesías, ¿sí? Si se rechaza al Mesías, habrá un juicio de condenación eterna en el infierno. Y tristemente hoy en día poco se habla de esto. Ahora, entonces, a partir de ese momento, por el rechazo que le manifestaron a él, pues Dios definitivamente los dejó. El mensaje ya no se les entregaría a ellos. Y el Señor volvió a enfocarse en sus discípulos. Por eso la palabra les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Ninguno contestó, así que era evidente que no sabían cuál era su significado. Y el mismo Señor les hace otra pregunta: ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Wow. Y fíjese que esta segunda pregunta es bien importante. ¿Por qué? Porque si se entiende esta parábola, que llamamos la parábola de el sembrador, que no debía llamarse así, sino más bien la parábola de los terrenos. Si logra entenderse esta parábola, sería la clave para interpretar otras parábolas que él posteriormente les contaría. Si no se logra entender esta verdad fundamental acerca de la salvación, acerca del Evangelio, pues más adelante no iban a poder captar las otras verdades que estaban cimentadas sobre esta base.
De manera que a nivel práctico era esencial que los discípulos de Jesús pues pudieran entender por qué ese mensaje divino estaba siendo rechazado por muchos. Y lógicamente los discípulos posteriormente serían los heraldos del Evangelio, serían los que se estaban encargados de llevar el mensaje del Evangelio e iban también a recibir un trato similar por parte de los incrédulos. Y el mismo Señor Jesús dice que pues esos esfuerzos de llevar la palabra, de evangelizar, no serían en vano. Aunque no todos escucharían, algunos sí lo harían. Y los que respondieron en la fe llevarían, dice la palabra, un fruto abundante. Bueno, muy bien. Continuamos con nuestro estudio de Marcos capítulo 4. Ahora miremos del verso 14 en adelante. Dice, el sembrador, el Señor ya comienza a darles el significado de la parábola. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, miremos realmente cuál es el enfoque de esta parábola. Fijémonos que el enfoque no está centrado en el sembrador, ni en la semilla. Ahora, el sembrador, sabemos que el sembrador es el que lleva la palabra y la semilla es la palabra de Dios. Pero mira lo que dice Mateo, en Mateo 13, el verso 37. Dice, respondiendo, él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahí el Señor estaba explicando la parábola del trigo y la cizaña. Y dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea que la misión del Señor Jesús era predicar el evangelio del reino de Dios. Era proclamar el mensaje de salvación. Es obvio que el sembrador en la historia pues se refiere tanto al Señor Jesucristo y a cualquiera que disemina el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Hoy tristemente se está dando otro tipo de evangelio. Hoy no se está predicando en muchos lugares el evangelio del reino de Dios. Se está predicando otro tipo de evangelio, el evangelio de las promesas, el evangelio donde es un evangelio sin costo, donde simplemente Dios se convierte en un artículo más para nuestro propio beneficio, y ese no es el evangelio que está escrito en la palabra de Dios. Muy bien, vemos que Jesús menciona al sembrador, menciona a la semilla, pero su énfasis principal está en los diferentes tipos de terreno. Según Mateo 13:19, miremos qué dice en Mateo 13:19, dice así la palabra de Dios: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El terreno está representando los corazones de los que oyen el evangelio que se les está predicando.
De tal manera que el mensaje de salvación se recibe de diferentes maneras por los diferentes tipos de personas, ¿cierto? Muchos pueden demostrar un interés superficial, un interés a veces temporal del Evangelio, pero solo aquellos a quienes el Espíritu de Dios ha preparado de una forma sobrenatural responderán con una fe verdadera y llevarán un fruto perdurable. Y démonos cuenta que las palabras de Jesús traerían claridad y también ánimo para los discípulos, quienes pronto también serían enviados a predicar el Evangelio a todas las naciones, como lo menciona allí el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, versos 18 al 20. Muy bien. Ahora, esta parábola preparó a los discípulos para su tarea de evangelización. ¿Cómo? Pues les estaba advirtiendo que tendrían que esperar o la respuesta que ellos esperarían del Evangelio en algunos casos sería positiva, pero en otros casos sería totalmente rechazada. ¿Mm? Y que Dios estaría obrando en los corazones de aquellas personas las cuales Él había elegido y cuyos corazones estarían preparados y listos para recibir la semilla del Evangelio del Reino de Dios. De tal manera que el Señor estaba preparando a sus discípulos y a todas las generaciones posteriores de cristianos, de evangelistas, para esperar ese tipo de respuestas. Básicamente 4 tipos de respuestas a la predicación del Evangelio. ¿Quiénes? Los indiferentes, ¿sí? Los superficiales, los mundanos y los receptivos. Y vamos a ver cada uno de estos terrenos en particular. Miremos el verso 15 de Marcos 4. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La tierra que es dura, la tierra que está sin cultivar, era esa tierra que cubría esas vías en Galilea y proporcionó la analogía o el ejemplo perfecto para un corazón duro, corazón no receptivo. Por eso la palabra dice los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. O sea, estos corazones se hallan endurecidos por la incredulidad. O sea que el Evangelio no puede penetrar en absoluto en el corazón de estas personas. De igual manera, el sol que brinda la vida a la semilla cuando cae en buena tierra, también es la que endurece el barro de la incredulidad, ¿cierto? En los corazones de aquellos que rechazan el mensaje del reino de Dios. Ahora, la razón de que estos sujetos no reciban el Evangelio, pues no se debe a ninguna deficiencia del sembrador o a ningún poder inferior de la semilla, sino a su propia incredulidad. Ellos mismos se han resistido continuamente a la verdad de Cristo. Entonces, cuando hay una resistencia continua y permanente a las verdades preciosas del Evangelio, esos corazones cada vez se van endureciendo más y son como un pavimento, un callo que crece allí, que no permite que la verdad entre. Por eso la palabra dice, después que la oyen, dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Dice que al negarse a creer, siguen esclavizados por el príncipe de las tinieblas. Como lo manifiesta muy bien el apóstol Pablo allí en su carta a los Efesios, capítulo 2, versos 1 y 2, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el que está operando? ¿Quién es ese espíritu que está operando en los hijos de desobediencia? Satanás, como dice en otro texto, que es el Dios de este siglo. Allá en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese que en sus esfuerzos por frustrar el avance del Evangelio, Satanás puede usar cualquier cantidad de medios con el fin de quitar la palabra que se ha sembrado, la palabra de Dios que se ha sembrado. Y fijémonos que durante el ministerio de Jesús, uno de los principales obstáculos para él provino precisamente del sistema religioso de Israel. Los fariseos y los saduceos se disfrazaban como ángeles de luz, como lo menciona allí el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, verso 14. Dice así la palabra de Dios, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que eran agentes de Satanás. Allí también se menciona en Juan capítulo 8, verso 44. Miremos lo que dice. Miremos lo que dice Juan 8, 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que los escribas y los fariseos se opusieron abiertamente a Jesús, negaron la autoridad de Jesús. Los escribas y fariseos se encargaron de promover un sistema externo, un sistema de obras de justicia que era totalmente opuesto al verdadero evangelio de la gracia, al evangelio del reino de Dios. Y además utilizaron su influencia para obligar al pueblo a seguir su guía. Ahora, no fue solamente para esos siglos. En estos siglos posteriores, Satanás ha seguido usando falsos maestros, ha seguido usando religiones hipócritas y ha seguido usando el temor de los hombres para evitar que el evangelio penetre en los corazones de aquellos que no han creído, o sea, de los incrédulos. Muy bien, miramos cuál es el segundo tipo de terreno, el de los superficiales. Miremos el texto en Marcos 4, 16 y 17. Dice así la palabra, estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Vemos que cuando la semilla cae en un terreno pedregoso, pues penetra en el suelo y brota rápidamente, pero también rápidamente muere. ¿Por qué? Porque el suelo pedregoso no tiene la suficiente tierra preparada para que pueda crecer y sostenerse esta planta. Y ese suelo pedregoso representa a las personas que de pronto tuvieron una emoción inicial. Se emocionaron, pero que a través de los días pierden el interés y finalmente rechazan el evangelio. ¿Por qué? Porque la fe que inicialmente profesaron no era una fe genuina. Por eso el Señor los comparó a sí mismo. Los comparó también con los de el otro terreno, con los del camino. La única diferencia es que al principio su dureza de corazón no es evidente. Pues esa dureza está enterrada debajo de la superficie. A primera vista, un suelo pedregoso a veces se ve bien, pero el Señor Jesús lo explica. Dice, estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Hay muchas respuestas emocionales al Evangelio. Y aún hay respuestas también dramáticas. Pero fijémonos que las señales externas no indican que sea una fe verdadera.
A veces son fe que es una fe muy superficial, a veces una fe muy temporal. Ahora, hay muchas personas que reciben el Evangelio, pero lo que se afecta en ellos son sus sentimientos, pero no son transformados sus corazones. Vuelvo y le repito esta frase que me parece muy interesante. Los sentimientos son afectados, pero sus corazones no son transformados. El Evangelio tiene que afectar nuestro corazón, no meramente nuestros propios sentimientos o emociones. Entonces, en consecuencia, cuando solamente son afectados nuestros sentimientos y nuestras emociones, la palabra dice que no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. O sea que por debajo de esa fina capa de entusiasmo que se muestra en el exterior, hay una capa de incredulidad, de no arrepentimiento, una franja de roca que a veces nosotros no vemos. O sea que hay un compromiso muy superficial. ¿Por qué? Porque cuando viene la tribulación, dice la palabra, o cuando viene la persecución por causa de la palabra, tropiezan. O sea, cuando ven o cuando calculan el costo de seguir a Cristo, su verdadera intención se hace evidente. En lugar de sufrir el sufrimiento por el bien del Evangelio, su fe decae a la primera señal de sacrificio, al primer problema con que se enfrentan, su fe decae. Son incapaces de perseverar debido a que su fe no está fundamentada en Cristo. Por eso la palabra dice, luego tropiezan por medio de la presión de las dificultades. Y esa palabra tropezar o tropiezan viene de una palabra griega que es escandalizo, que significa injuriar o causar traspiés. De ahí viene la palabra española escandalizar. O sea que cuando la fe de estos individuos se pone a prueba, tropiezan y caen. Y se escandalizan por causa de la persecución que enfrentan. De tal manera que su fe no está puesta en Cristo. Su fe no está puesta en Cristo. No ha habido un verdadero arrepentimiento, no ha habido una verdadera compunción por el pecado. No ha habido un deseo sincero de justicia, no ha habido un amor profundo por el Salvador. De tal manera que no se echó raíces. Y es inevitable que cuando las cosas se ponen difíciles, ellos son los que abandonan el barco. O sea que su compromiso solamente era muy superficial, mientras que el verdadero creyente posee una fe que soporta la persecución y hasta el martirio por causa de seguir a Cristo. Muy bien, continuemos con el tercer tipo de terreno, los mundanos o los del terreno espinoso, versos 18 y 19 de Marcos 4. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los que fueron sembrados entre espinos. Fíjese que al igual que los que fueron sembrados o que cayeron en el suelo pedregoso, parecen ser buenos por afuera, ¿cierto? Pero por debajo la tierra está contaminada. ¿Qué hay? Espinas, malezas. La palabra espinos se refiere a una zarza espinosa que es muy común en la tierra de Israel, que se encuentra a menudo en los terrenos cultivados. De esa misma palabra es la que se utiliza para referirse a la corona de espinas que fue colocada en la cabeza de Jesús durante su crucifixión. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa cuando esta semilla comienza a crecer? Cuando la semilla que es sembrada, o sea, la palabra de Dios es sembrada, también la maleza espinosa comienza a crecer y finalmente asfixia la planta buena y no la deja dar fruto.
O sea que el suelo está lleno de estos espinos que representan a los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjese que los del camino tenían un corazón resistente, un corazón duro. ¿Sí? Los del suelo en pedregoso era un sentimentalismo superficial, pero los de este suelo, que es un suelo espinoso, son de doble ánimo. En lugar de amar al Señor, sus corazones permanecen cautivos por amor hacia el mundo. O sea, su preocupación está en los afanes de este siglo, como dice la palabra, y en el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. O sea que esto es lo que se pone al descubierto la verdadera lealtad de sus corazones. Fíjese que el mismo Señor Jesús lo explicó en el Sermón del Monte, allá en el capítulo 6 de Mateo, versos 19 al 21. Dice así la palabra: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Fijémonos que pocas barreras para el Evangelio son tan engañosas o mortales que la atracción por lo mundano y el amor al dinero. Fijémonos que el mismo apóstol Pablo lo advirtió allá en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 10. Dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. De igual manera también el apóstol Juan, allá en su primera carta, capítulo 2, versos 15 al 17, dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De tal manera, mis amados, que el amor por el mundo y el amor por la palabra de Dios son incompatibles. El amor por el mundo y el amor por la palabra de Dios son mutuamente exclusivos. El uno ahoga al otro. Aquellos que verdaderamente aman a Cristo abandonarán el mundo. Y al contrario también, aquellos que aman al mundo abandonarán a Cristo y por tanto llegarán a ser espiritualmente infructuosos. Continuemos. Finalmente, el terreno bueno, el terreno receptivo. Verso 20 del capítulo 4 de Marcos. Dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Fíjese que Jesús contrasta estos tres tipos de tierra mala con una tierra buena, con una tierra suave, con una tierra limpia, con una tierra fértil. Él describe a los discípulos como los que fueron sembrados en buena tierra. O sea que esos corazones habían sido preparados por Dios mismo. Y Él mismo lo manifiesta allí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 44. Veamos lo que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fijemos que han sido corazones que han sido cultivados, que han sido preparados, que han sido labrados por el Espíritu Santo. De igual manera, en Juan capítulo 16 del verso
8 al 11 dice la palabra, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, Dios mismo por su Espíritu es el que prepara el corazón de estas personas. Por eso dice, los que oyen la palabra y la reciben. Oyen la palabra y la reciben. De igual manera, el apóstol Pablo, allá en Primera de Tesalonicenses 2:13, dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea que la verdad de la palabra de Dios se arraiga allí profundamente en el corazón del creyente. De tal manera que ni Satanás ni el mundo pueden arrancarla, pueden frustrar ese efecto que esa palabra de salvación, ese evangelio del reino de Dios, obra en la vida de esa persona. Fijémonos que al incluir esta buena tierra en la parábola, Jesús intentó animar a sus discípulos y a todos los demás creyentes para que predicaran la verdad del Evangelio. Aunque muchos oyentes rechazarían la palabra, también serían muchos los que recibirían las buenas nuevas de salvación. Ahora, los verdaderos creyentes, o sea, aquellos que están caracterizados por esa buena tierra, no solamente reciben el Evangelio en su mente, o sea, de manera mental, sino que son transformados. Hay una transformación por medio del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y como producto de esa transformación, ¿sí?, se produce fruto. Viene la consecuencia inevitable que es el fruto. El mismo Señor nos da una claridad bastante buena en Juan capítulo 15, versos 5 al 8. Él utiliza otra parábola y mire lo que nos dice. Juan capítulo 15, versos 5 al 8. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que, mis hermanos, como lo menciona este texto, el llevar fruto es una característica de quienes creen de veras. El verdadero cristiano, el verdadero creyente, el que ha sido transformado a través del poder del Espíritu Santo, lleva fruto en su vida. La palabra de Dios dice que hemos sido vivificados por el Espíritu de Dios. Dice que debemos llevar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia y además el fruto del Espíritu Santo. Fíjate que como creyentes no somos salvos por las buenas obras, sino que las buenas obras son una evidencia de esa nueva vida en Cristo por medio de la obediencia. Ahora, fijémonos que el Señor Jesús incluyó un elemento que es bastante sorprendente en esta parábola. Fíjese que aquí describe una cosecha de 30, 60 y 100 por uno.
O sea que esto superaba cualquier expectativa que pudiera tener cualquier persona allí en el primer siglo, porque esto eran cifras de rendimientos de 3.000, 6.000% y 10.000%. Y como vimos antes, como lo mencioné antes, estos rendimientos no eran así en los cultivos que se tenían en Israel. Sí, máximo 8 o con cultivos muy buenos hasta el 10. Pero fijémonos que a los campos en que se está refiriendo el Señor Jesús son campos exponencialmente productivos. O sea que cuando el Evangelio va por delante, fortalecido por el Espíritu de Dios, los resultados son sobrenaturales. Ahora, todos los creyentes están llamados a ser testigos del Evangelio de Cristo. No se debe manipular la semilla. No podemos cambiar la semilla, la naturaleza de la semilla. La semilla nos ha sido dada, la semilla nos ha sido entregada y es el precioso evangelio del reino de Dios. Tristemente hoy en día se está predicando otro evangelio diferente. Otros se le ha metido a la semilla, como se habla hoy de las semillas que han sido manipuladas genéticamente. Eso es lo que hoy en día se está predicando desde muchos púlpitos. Semillas que han sido manipuladas, donde se les ha involucrado a esos genes de esas semillas, genes de hombres y aún genes demoníacos. Y eso es lo que se está predicando en muchos púlpitos. Nosotros tenemos que ser fieles al mensaje del Evangelio. La semilla nos ha sido entregada en nuestras manos y nosotros tenemos que sembrar esa semilla tal y como ha sido puesta a nuestro encargo. No podemos cambiar el mensaje, no podemos cambiar el Evangelio. Ahora, frente a este verdadero Evangelio, algunos lo rechazarán, como ya vimos estas 3 categorías de terreno, debido a la dureza de corazón, debido a un interés superficial, debido a que aman más al mundo. Pero los que reciben verdaderamente el Evangelio realmente se convertirán, serán convertidos, transformados, se arrepentirán de sus pecados, reconocerán a Cristo como su Señor, como su Salvador, como su Rey. Ahora, ¿cómo se demuestra eso? ¿Solamente con palabras? No. Se demuestra a través del fruto abundante, un fruto de vida transformada, un fruto de vida en obediencia, una vida que camina en fe. Ahora, como cristianos, cuando compartimos el Evangelio, que es un privilegio magnífico que nos ha sido dada, la empresa más grande del universo, el llevar a cabo la extensión del reino de los cielos. Y Dios mismo ha preparado la tierra de esos corazones. Cuando vamos y sembramos la semilla, y esa semilla echará raíces y llevará fruto abundante. Es una promesa que el Señor nos ha hecho. Puede haber muchas explicaciones de por qué la gente rechaza el Evangelio de salvación. Pero el verdadero arrepentimiento solo se puede explicar como una obra sobrenatural de Dios en la vida de una persona. Todos los pecadores nacen con corazones que son duros, superficiales, mundanos. Pero Dios es el que produce el cambio, la transformación. Ya lo mencionamos allí en Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nosotros andábamos en otro tiempo en esos pecados, que seguíamos la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De tal manera que un corazón no redimido es incapaz de prepararse por sí mismo para recibir el Evangelio. Solamente Dios puede transformar lo que está frío. Solamente Dios puede ablandar lo que está endurecido. Solamente Dios puede vivificar lo que está muerto. Solamente Él lo puede hacer. Por eso es que el apóstol nos dice, continuando en el mismo capítulo de Efesios, verso 4 del capítulo 2, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¡Wow! ¡Qué gran consuelo es saber que la preparación del terreno es la obra de Dios, no nuestra! Él nos ha dado la semilla, que es su palabra, la semilla y el poder del Espíritu Santo. Pero es Él, es Dios mismo el que prepara la tierra. Es Dios que obra en los corazones, que Él está atrayendo hacia sí mismo. Y la tarea nuestra como evangelistas, como escogidos del Señor para llevar a su evangelio, es sembrar la semilla, predicar el evangelio. Es una gran responsabilidad y un gran privilegio que tenemos nosotros como creyentes, sabiendo que su palabra llevará fruto en los corazones y en las vidas de aquellos a quienes Dios ha llamado. Gracias a Dios por su palabra. Mis hermanos, oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que hay diferentes tipos de personas, de corazones. Pero queremos agradecerte también, porque tú mismo, Señor, es quien has preparado nuestros corazones para que la palabra de tu evangelio, Señor, que ha caído en nuestros corazones, se crezca, eche raíz y dé fruto abundante. Tú mismo, por tu Espíritu Santo, Señor, nos has dado convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y te damos, Señor, gracias por eso. Gracias porque nos has dado una nueva vida, porque nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, porque nos has hecho hijos, miembros de tu preciosa familia, Dios. Y gracias porque ahora, por tu Espíritu Santo, sigues haciendo la obra de santificación en cada uno de nosotros. Señor, que cada día podamos ser fieles a tu palabra, que cada día podamos tomar el mensaje del Evangelio, esa semilla pura y santa que es el Evangelio del reino de Dios, y predicarla a todos los que están alrededor nuestro. Sabemos, Señor, que encontraremos diferentes respuestas. Muchos nos rechazarán, muchos se burlarán de nosotros. Aún podemos, Señor, sufrir por causa de llevar el Evangelio. Pero sabemos, Señor, también que hay muchos corazones que tú has preparado para que el Evangelio del reino de Dios crezca y produzca fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, cada uno que está escuchando, Señor, esta palabra, para que esos corazones estén cada vez más preparados y que tu palabra produzca el fruto abundante que deben producir. Gracias, Padre, te doy en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén.